Hola, prof. Espero esté pasando un excelente fin de semana y que esté por ahí descansando y que le esté pasando bien. Eh, Primero que nada, me gustaría hacer mención y agradecerle que nos haya acercado a esta película. La acabo de terminar de ver y la verdad es que tengo los sentimientos a flor de piel. Porque sin duda es una película que muestra en su máximo esplendor pues varios trastornos que hemos estado revisando, ¿no? Y bueno, también me gustaría hacer mención de la siguiente cosa. Yo sé que usted nos pidió analizar una situación o una escena en particular. Y la verdad es que, discúlpeme, prof, pero no me gustaría reducir mi breve análisis a una situación. Preferiría hacerlo de la película en general. Porque creo que hay muchas cosas por decir. O a través de lo que estaba viendo la película, salían en mí varias interpretaciones, ¿no? Y creo que se requiere un poquito del contexto para poder explicar un poco de lo que es las situaciones, ¿no? Que yo iba viendo y cuál es mi óptica. También sé que nos pidió, o bueno, casi siempre hace mención, ¿no? De la necesidad de los, este, de, pues, de poder realizar mi idea original era poder cortar pequeños, pequeñas partes de la película y poderlas ir explicando. Después me encontré con los derechos de autor y me topé con pared, ¿no? O sea, no puedo como tal robarme esos clips, ¿no? No podía hacer grabación de pantalla, entonces, pues, sin que suene como un pretexto, tengo tiempo suficiente para poder hacerlo. Sin embargo, preferiría hacerlo, prefiero hacerlo de esta manera, expresando al son de mi voz mi breve análisis, siempre partiendo desde las premisas de lo que hemos revisado en clase y de esta manera, para no perderme en el intento, ¿no? Y para poder expresarlo pues con el corazón y con el breve conocimiento que pues yo poseo. Me gustaría empezar con, con algo. Profe, es muy difícil, es sumamente difícil saber de qué manera comenzar a trabajar, ¿no? Con una persona inmersa en la adicción, como lo veíamos en nuestro protagonista. Debo decirle que al principio yo manejé o tenía una serie de hipótesis. Primero yo creía que teníamos que ver a la persona, a nuestro protagonista, desde la óptica probablemente de una pérdida, ¿no? O sea, porque al iniciar podíamos ver cómo la pérdida de su esposa aún no podía ser tramitada y había cierto rezago y la manera en la que se relacionaba con las mujeres, nuestro protagonista, dejaba mucho que desear, ¿no? Como si fuera constantemente en una búsqueda de recuperar algo que se había perdido, ¿no? Con su expareja. Entonces, en un primer momento, creía que se debía analizar desde esa óptica. También, o a la par, apareció y fueron apareciendo pues notorias conductas pues de adicción, ¿no? Entonces mi conclusión fue básicamente que tenía que verlo, me lo empecé a imaginar como si esta persona llegara a consultorio y tuviéramos que trabajar primero sobre la base de lo que estaba pasando en ese momento. Lo que está pasando, lo que se ve a lo largo de la película, es que esta persona tiene serios problemas de adicción al consumo de las sustancias del alcohol. Y, ¿Y por qué, no? O sea, o qué les reforzante. Si en
su momento en el cual iniciaba la película, podíamos apreciar pues que tenía una bonita casa, que al parecer trabajaba en una buena empresa, que incluso podíamos por ahí en la escena en la que este avienta la cartita al fuego, se ve como su exmujer era sumamente hermosa. eh, no sé si falleció o bien solamente lo dejó, como lo podíamos ver en la escena en la que él mencionaba que no sabe si empezó a beber porque su mujer lo dejó, o ella lo dejó porque él empezó a beber, ¿no? Entonces, no quiero dar por hecho que falleció, sino simplemente que él lo interpreta como que la perdió. Entonces, o sea, observando ese contexto en el cual él vivía, podríamos preguntarnos qué era lo reforzante. Y creo que dentro de las cosas que hay por mencionar, podemos encontrarnos con la primera situación, que es cómo él tenía cierta habilidad para poder interactuar con las mujeres y con las personas después de unas gotas de alcohol, ¿no? O sea, se ve explícito en la escena de que va a firmar el cheque, cómo primero llega pues con una clara, con una clara resaca que lo hace estar todo tembloroso, ¿no? Y no salían palabras de su boca y le dice, voy a desayunar y ahorita regreso, y el vato va, consume y al regresar es otro, ¿no? O sea, con con una extroversión increíble, con una habilidad para hablar, ¿no? O sea, con tanta confianza en sí mismo, que era impresionante, ¿no? Lo que nos hace llegar o lo que me hace llegar a la premisa de que esto, el alcohol era reforzante pues por sí mismo, por la sustancia en sí mismo, ¿no? Por los efectos que producía en él, pero a la vez también nos encontramos con el efecto que le producía que pudiese interactuar con otras personas, ¿no? Probablemente dentro de su temperamento, pues es una persona que lo podríamos ver, ¿no? Atemperada, ¿no? O sea, con un estado de ánimo, perdón, con una interacción pues no tan buena, vamos, que no ha desarrollado como por sí solo interacción social con el otro, ¿no? Y que al aparecer esta sustancia que le permite ser, pues encuentra en él mucho refuerzo para poder seguirlo haciendo. Y bueno, ¿qué otra cosa nos podemos encontrar del por qué o por qué era reforzante para mí el hecho de que consumiera alcohol? Este, y bueno, o sea, también en algún momento me preguntaba si es que nuestro protagonista pasaba por una depresión mayor. Cuando él toma la decisión de irse a Las Vegas, es como si él tomara la decisión de ir a morirse, ¿no? Este, porque literalmente él lo expresa, dejó todo, dejó todo preparándose para ir a morir. Eh, y bueno, algo que me generó mucho dolor y me movió mucho fue como pues parte a Las Vegas, eh, dejando lo físico que en algún momento yo me preguntaba, ¿no? Yo decía, es que para un adicto, una persona, se vuelve su todo, ¿no? El alcohol y, y el consumo de es como lo que se dice en Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Quién es un adicto? Es una persona cuya vida gira en torno a las drogas, cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más, ¿no? Vivíamos para consumir y consumíamos para vivir. Un ciclo, ¿no? En el cual su foco estaba únicamente puesto en el consumo de sustancias. ¿Qué otra cosa y donde aparece otra cosa reforzante? Eh, el obtener, si bien cierto placer,
pero también es reforzante por el lado de que alivia cierto malestar. O sea, probablemente el dolor que él estaba viviendo de su pérdida le generaba mucho dolor, pero también obtenía una recompensa de estar consumiendo alcohol. Y bueno, este, más adelante llega a Las Vegas y conoce a nuestra coprotagonista, ¿no? Que es la chica. La cuánto dolor causó en mi corazón esta interacción y esta dinámica que ellos retroalimentaban en sí mismo, porque yo lo que veo es que esta persona pues tiene un, unos rasgos muy marcados del trastorno de dependencia, ¿no? Es una persona sumamente dependiente. Lo podemos analizar desde el momento en el que ella nos muestra su interacción con, con, con su antigua pareja, ¿no? Como a pesar de que ella sufría abuso, tanto físico, sexual, emocional, este, ella seguía estando ahí, porque parecía como si no pudiera ella hacer su vida por sí misma. Cuando ya me rompió el alma ver cómo cuando ya él sabía que, él probablemente estaba drogado, ¿no? Pero él sabía que lo iban a matar en la escena en la que se prepara para disparar, porque que le van a disparar o que lo van a buscar, este, eh, él, ella regresa de trabajar muy entusiasmada, le dice como, hoy nos fue bien, ¿no? Y él está como en esta paranoia, escuchando que alguien lo sigue y, y ella a pesar, o sea, cuánto trabajo no le costó, cuánto abuso no tuvo que sufrir para conseguir esos dólares que dejó sobre la cama. A pesar de que ya le estaba diciendo que no lo iba a volver a ver jamás, ella no recogió su recompensa por haber trabajado, lo que simboliza que no le importaba el hecho del dinero ni trabajar. Estaba ahí por, por estar con alguien, porque no podía o no concebía su vida sin alguien. Eso es una persona dependiente y me genera mucha tristeza y mucho dolor ver cómo la, la vida de otra persona depende puede depender en tal grado de otra, ¿no? Porque entonces se vuelve como una droga, porque entonces toda su vida gira en torno a lo que esta persona deja o hace. Y ¿cuál es el fin o qué se obtiene? Pues estar acompañado, ¿no? Y bueno, antes de eso me faltó mencionar la escena en la que eh, se cruzan sin conocerse y curiosamente se cruzan la expareja de nuestra coprotagonista y nuestro protagonista. Se cruzan en la casa de empeño. Y el vato va y entrega eh, como su reloj y sus joyas y le dice al que está como en la casa de empeño, bro, son de oro y este, son, mm, quiero $300,000, ¿no? O algo por el estilo y le dice, no, te vamos a dar 1,000 o algo así. Y llega nuestro protagonista eh, y entrega su reloj, ¿no? Así, y le dice 500. Y el vato voltea. Y vemos en esa interacción para mí simboliza cómo una persona... eh, Esto es un recordatorio. ay, Jugar en nos desafío diario. interrumpió mi Alexa, perdón, prof. No te preocupes. Cómo una Esto persona es un recordatorio. Jugar en desafío diario. se, Esto es un recordatorio. se aferraba, Jugar ¿no? en desafío Aunque diario. fuera un poquito a la vida. Yo creo que la expareja de nuestra coprotagonista no quería morir. Más bien lo estaban buscando y lo mataron. Pero esta persona se aferraba un poquito, incluso todavía a lo material.
porque por algo quería, pues, pagar sus deudas, ¿no? Sin embargo, como nuestro protagonista estaba muy fuera del sentido de la vida, no había algo que tuviera un sentido para él, no lo había. Incluso cuando conoce a la chica, podríamos, y eso nos mueve, ¿no? Porque pareciera que por algún momento le iba a regalar ella un sentido a su vida, pero no fue así. O sea, a pesar de eso, él no tenía sentido, no había un sentido para su vida. Y bueno, en esta escena de la casa de empeño, ellos dos, eh, se ve explícitamente como este chico le dan 1000 y cacho y dice como... "Ah". Y llega nuestro protagonista y le dicen 500 y él voltea y tranquilamente, con una desesperanza increíble, le dice $500 por un Daytona, un Rolex Daytona. Está bien, acepto, ¿no? Lo último que le importaba era lo material, ¿no? Porque lo, él ya prevalecía una desesperanza de algo externo, incluso de algo interno, ¿no? O sea, no había algo que lo movilizara hacia poder continuar con su vida. Y bueno, siguió la dinámica entre estas dos personas. ¿Por qué le fue tan reforzante a la chica? Eh, pues porque le regalaba eso. Porque a pesar de que no le podía regalar algo como una relación verdadera, le regalaba estar ahí. Y eso me parte el alma porque ver tantas mujeres que prefieren algo en vez de nada, y me refiero en el sentido de cuántas mujeres no existen, ¿no? Que están con una persona que les genera violencia, que les hace daño, que las abusa, o que ven cómo su persona se está muriendo lentamente a través del consumo de sustancias y a pesar de ello prefieren estar ahí. ¿Por qué? Pues claramente porque tienen ciertos rasgos de una persona dependiente. Como lo mencionaba anteriormente, llegan a creer, y lo veíamos en clase, llegan a creer que su vida no puede funcionar por sí mismas. Y es muy... o sea, yo desde acá afuera quisiera gritarle, hey, tú puedes, ¿no? Y es que, o sea, busca la manera de salir adelante por ti misma, tú puedes, eres hermosa, eres hábil, y lo veíamos en la escena del que el taxista se lo hacía ver, pero no es suficiente, o sea, no es suficiente con que uno vea desde afuera la posible respuesta pues de la otra persona. Tiene que existir esa realidad en cada sujeto. Y yo podré querer mil cosas, pero si esa persona no ve un problema en esa conducta o en esa serie de patrones o de conductas que está generando, muy difícilmente las va a cambiar. A pesar de que uno diga, pero es que le hace daño, ¿no? Le está, les, se están matando mutuamente. Tiene que existir esa realidad en el sujeto. Tiene que haber ese cuestionamiento, ¿no? Esa necesidad por querer cambiar algo. Tiene que haber algo que la incite a, a dejar o a comenzar hacia una vida diferente. No quiero brincarme, ¿no? Me retrocedo un poquito.
continuando con el patrón que generaban o que había o la dinámica que había. Otra escena que me resulta muy explícita qué es lo que estamos viendo, es la escena del la escena este, ay, ¿cómo se llama? La escena del casino. Sí, la escena del casino. En esta escena podemos ver cómo nuestro protagonista y nuestra coprotagonista llegan, ya viven juntos, ya comparten un espacio en común, y muy curioso, ¿no? Porque no hay sexo carnal en algún momento, pero hay intimidad, lo que los hace sentirse cercanos, ¿no? Como lo mencionan más adelante, mutuamente pareciera que se necesitan. Pero en esta escena del casino podemos ver eh, cómo al llegar la están pasando increíble y incluso nuestro protagonista le roba eh, le avienta la primer ficha al juego, pierden, pero eso no significa que no haya demasiada excitación, porque están recibiendo bajo muchos estímulos, están recibiendo excitación. Él está sumamente excitado en cuanto los estímulos que generan el casino, ¿no? Como esta obtención de posible placer, ¿no? O sea, placer a su máximo esplendor. Eh, y no se diga toda la innumerable cantidad de químicos que ha de estar produciendo en su cabeza, ¿no? Al estar con una chica hermosísima, guapísima, como lo era nuestra coprotagonista, al estar ingiriendo su sustancia de preferencia, como lo era el alcohol, al estar en el casino, en un contexto donde todos pueden ganar mucho dinero, ¿no? Entre comillas, se ve como emanan placer y satisfacción, ¿no? No hay una escena que ejemplifique más la adicción. ¿Por qué? Pues porque hablamos de pareciera, ¿no? Pareciera que va a ganar o que va ganando el juego de la vida, ¿no? Pareciera que nuestro protagonista la está pasando bien. Es hasta muy curioso ver cómo los artistas que crearon esta película le ponen la música idónea, ¿no? Para los momentos de excitación. Le, tú estás viendo la película y a través de la música que te están produciendo, pareciera que está bien, que le está pasando bien. Y es que eso lo hacen para que intentes ponerte en los zapatos de él. Para él no está siendo un problema. Para él está aliviando su malestar a través de esto. Para él está obteniendo toda la clase de beneficios habidos y por haber, consumiendo estas sustancias. Eso simboliza la música de felicidad, ¿no? Cuando él empieza a chupar. Y eso simboliza esta escena del casino. ¿Por qué pareciera? Porque más adelante se ve cómo no se alcanza a ver en la traducción que compramos en YouTube. Este, no se alcanza a ver qué le dice la mesera. Pero después él responde como, soy su padre, ¿no? Y responde con mucha agresividad, lo que nos indica que la baja tolerancia al malestar de esta persona está bajo cero, que ante una situación displacentera existe una exaltación increíble. No tolera él pasarla mal. Y la vida es eso. A veces estás mal, a veces hay dolor. Y un adicto no sabe qué hacer con eso. Un adicto en consumo no sabe qué hacer con su malestar. Y su única fuga de escape, su única válvula que libera la presión es la sustancia. Por eso es sumamente reforzante.
me mueve mucho, prof, porque mi historia de vida va un poco en común y puedo ponerme, ¿no? En los zapatos de nuestro protagonista. Ujú. Ah, joder. Cha. Es parte de, ¿no? Y también creo que esto es parte de lidiar con, o querer lidiar con este tipo de población, por lo menos desde mi trinchera, ¿no? Porque no hay libro que alcance a sintetizar lo que yo siento mucha compasión con ese sujeto, porque yo sé lo que está viviendo, porque yo sé de qué manera le está pasando, ¿no? Y, y sé que ese era uno de sus posibles caminos, como lo mencionábamos en clase. No hay muchos caminos para un alcohólico, un adicto, ¿no? En consumo, más que cárceles, hospitales o la muerte. Y de repente me gusta como la película nos regala una especie de aliento, ¿no? Ante otro posible camino. Pero no, fue cruda. Y se redujo o se resumió en la vida real, en lo que verdaderamente pasa, ¿no? Yo qué más hubiera querido que por amor hubiera cambiado. Por amor hubiera cambiado, ¿no? Que, que lo anudo un poco con la escena del casino. ¿Qué tuvo que hacer la chica para que no lo metieran a la cárcel o no lo golpearan, ¿no? Y se lo pregunta y le genera él duda después de haber pasado esta situación. Le dice, ¿qué hiciste? No es estúpido, es adicto, pero no es estúpido. Le dice, ¿qué hiciste? Claramente la chica miente. ¿Y, y qué estará pasando, ¿no? Por su cabeza. Creo que el relacionarse, no sabemos qué puede estar pasando en su cabeza, pero explícitamente él demuestra, o yo pude observar cómo cada que hablaban de lo que ella iba a hacer en la noche, a pesar de que él no demostrara verbalmente su desagrado, a él no le encantaba que ella fuera prostituta. No le encantaba, porque lo decía, o sea, no lo decía, pero lo emitía en sus conductas, ¿no? Físicas. Cuando lo podemos ver en la escena de que le regala los aretes y ella le dice, los voy a usar esta noche. Y después lo, le dice, no, por favor no. Y él añade poco después un poco de palabras, ¿no? Le dice lo cual excitante estará ella en la noche cuando un hombre la ponga bajo su cama en el penthouse, ¿no? Pareciendo como algo gracioso, lo emitía él, sin embargo, no lo era, ni para ella ni para él. Se trató de burlar de algo tan doloroso para ambos que lo expresaba también nuestra persona con dependencia. Ella tampoco estaba ahí por gusto. Ella tampoco era prostituta por gusto. Incluso me atrevo a decir que ella tampoco era prostituta por necesidad. Me atrevo a decir que dentro de su trastorno de dependencia, encontraba en su dinámica de su obtención o sea, en su trabajo obtenía era muy reforzante y obtenía muchas recompensas, ¿no? Porque se sentía una vez más acompañada de un otro, eh,
y obtenía algo reforzante como lo era la compañía de alguien más y como lo era dinero, ¿no? Muy probablemente eso era una de las cosas por las cuales ella también seguía teniendo esa práctica laboral, ¿no? O sea, no por gusto, no por gusto. Y es muy doloroso, ¿no? Porque desde acá afuera, lo repito, uno podría decir, ¿por qué no trabaja en otra cosa? ¿O por qué no hace tal situación? Pero es que es estúpido, ¿no? Querer introducir nuestras palabras en la mente de alguien más. Y para mí, que estoy en esta práctica, es sumamente doloroso, ¿no? Pero es comprensible ver que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Y es necesario que yo alcance a ser un poco muy compasivo con las situaciones que acontecen con las personas que futuramente estarán llegando a mi consultorio y con las cuales yo tengo cierta interacción, ¿no? Porque me acerca un poquito al lado de tratar de hacer algo con lo que ellas realmente quieren cambiar y poder entender y no juzgar lo que no quieren cambiar. Yo no soy nadie. Si el día de mañana llega una prostituta a mi consultorio, yo no soy nadie para decirle, ¿por qué haces esa práctica? Mi trabajo debería estar en poder entender cuál es el sentido que está teniendo para ella esa práctica, si es que le genera algún problema en su vida. Eso es en lo que debería de estar centrada mi atención, no en el juicio. Eso es lo que yo creo que deberíamos de estar haciendo como terapeutas. Y me regala mucho aliento el hecho de que al finalizar la... y a través de lo largo de la película veíamos que yo creo que ella estaba hablando con un terapeuta. Me regala calma el hecho de saber de que después de haber fallecido nuestro protagonista, probablemente, y haber pasado algo tan traumático como lo fue el abuso de estas tres squinkles, ¿no? Que se metían con ella probablemente fue a terapia, ¿no? Decidió ir a terapia. Probablemente ese es un buen comienzo, ¿no? Porque queda aún mucho por hacer. Y bueno, recapitulando un poquito, ¿y por qué digo que la escena del casino ejemplifica claramente el trastorno del consumo de sustancias? Pues porque así es, ¿no? El consumo de sustancias, al parecer, llegas a un casino, a un contexto donde todos ganan o todos pueden ganar y se mantiene una serie de recompensas a través de todo, ¿no? O sea, dependiendo de la sustancia que consumas, ¿no? Si tienes cierto temperamento relajado y tú fumas un porro de marihuana, esa recompensa se obtendrá. En cambio, si eres una persona con más actividad y encuentras la cocaína o el cristal o estimulantes que generen eso y andes en constante actividad todo el tiempo y puedas trabajar, y al contrario seas sumamente productivo, pues tu recompensa obtendrás, ¿no? Si eres una persona que le gusta el de Braille, ¿no? Eh, eh, estas cuestiones psicodélicas, pues probablemente tengan un poco más tengas un poco más de afinidad hacia ese tipo de sustancias, ¿no? Como lo son el LSD o el éxtasis, ¿no? O el DMT o la ayahuasca o el peyote o etcétera, etcétera, etcétera. Y te sentirás un poco más afín a esas sustancias. Ahí hay recompensa por la sustancia en sí. Y bueno, entras al casino, parece que
tienes esa recompensa por la sustancia en sí misma, te encuentras en un estado de excitación, ¿no? Con este high que te regala y luego pasa una situación displacentera como lo es la situación con la mesera y ¡pum! Pasa una escena en la vida de cualquier adicto eh, en la cual le genera malestar y ¡pum! Si no hay sustancia, porque me parece que él ordenó algo y no tenían como esta bebida, y si dejas de tener sustancia, automáticamente es como si, si tu cuerpo te dijera, esto está mal, peligro, está por venir la vida real que no nos gusta, de la cual nos queremos alejar. Entonces hay agresividad y se ve como él avienta la mesa, ¿no? Y avienta todo y hace un drama. Así es una escena de una persona que no tiene, o sea, así es el mundo de la adicción en sí. Cuando ya no hay sustancia o cuando termina ese momento de high y bajas, el cuerpo te demanda más, porque ya existió acá arriba existió, y en este círculo existe un proceso de alostático, que lo veíamos en clase, un proceso alostático en el cual tu cuerpo se va acostumbrando a la cantidad de sustancia que le vayas metiendo y cuando ya no lo hay, el cuerpo va a demandar más y tus niveles de tolerancia ante esas sustancias van a quedar acá y cada vez irá aumentando y aumentando y no hay retorno, ¿no? Será más y más y más y tu cuerpo encuentra los taxis en ese punto y cuando hay un poco menos y va de bajada y hay resaca y hay pum, la vida pareciera estar gris y no tener sentido y todo, harás todo lo posible por obtener más o volver a estar en ese punto de high. Esos puntos de high yo los encuentro escenificados cada que nuestro protagonista se acerca a buscar, empieza a consumir, ¿no? Cuando ya empieza a estar pedito, nos ponen la música, vuelven a ponernos la música estos directores de la película, ¿no? Para ejemplificar el estado de excitación al cual puede llegar. Y bueno, eh, termina, termina ¿cómo se llama? Termina la conducta del casino, termina la cuestión esta del daño que generas en eso quiero enfatizar, porque pareciera que el daño se lo iban a hacer únicamente a él, ¿no? Que lo iban a golpear o que lo iban a dejar botado, ¿no? Pero por lo general no estamos solos en esta vida. Entonces dentro de la adicción nos encontramos con el daño que le podemos hacer a las otras personas, aunque tú no lo quieras. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el daño que ocasionó? Pues que probablemente que su ser amado o su pareja en ese momento, nuestra chica, nuestra protagonista, tuvo que hacer algo que a ella tampoco le gusta hacer. Y que fue entregarse a alguien más, ¿no? Para defender a su ser amado y que no lo golpearan y poderlo llevar a casa. ¿Cuántas mujeres, madres de familia no vemos que dejan todo o dan todo para que sus hijos no caigan en una historia o en una situación de cárcel o de estarla pasando mal y lo dan todo y ni con todo el amor es suficiente? Pero es muy doloroso, pero a la vez también es muy reforzante para las personas dependientes, ¿no? Porque les dan todo. Y lo llenaba de regalos, ¿no? Y lo llenaba de amor y le decía, no te vayas, y aquí quédate. Y lo comprendía, ¿no? Pero eso también lo reforzaba a la vez, ¿no? Él le decía, cuando empezaron, recuerdo que él le decía, solo
no me digas que no consuman nunca. Y ella es como si una persona te dijera, tengo ganas de... Tú supieras sus ganas de morir y te dijera, nunca me pidas que no me mate. ¿Qué harías al escuchar eso? Esta persona dependiente estuvo de acuerdo con tal de que esa persona, que nuestro protagonista se quedara con ella. No le importaba si el día de mañana amanecía muerto y tener que pasar por el dolor que le iba a causar con tal de que en su día a día alguien la acompañara, aunque fuera en modo bulto. Ah, joder. este. Y bueno, esa escena del casino para mí es muy explícita. Al siguiente día terminaron en la casa juntos y bueno, con el daño ya causado. Siguió la película, siguieron desarrollando esta dinámica, todo, aparentemente todo, pues siguió en esa modalidad. Y hubo otra escena que a mí me generó muchas dudas, eh, mucho sentimiento, emoción, mucho removimiento emocional, ¿no? Y fue la escena en la cual él, porque bueno, a lo largo de su interacción, parecía que él tenía mucho deseo de poder relacionarse con ella también de manera carnal. Parecía como si físicamente no pudiera, por lo que genera el alcohol, que es inhibición, ¿no? Y pues yo creo, mi hipótesis es que él tenía pues una cuestión de disfunción eréctil tal vez que no le permitía o no le posibilitaba la conducta sexual, a pesar de que su deseo existía. Lo curioso y lo que me genera duda es la escena en la cual él se está relacionando con otra mujer. Y una vez más vemos cómo en su máximo esplendor la persona dependiente llega y pareciera que esa fue una conducta castigante, ¿no? Pero eso nos hace ver cómo el castigo en estas cuestiones no sirve de nada. Porque pareciera que lo castiga al momento de que le dice, vete de mi casa, al encontrarlo con la otra prostituta, vete de mi casa o vete. Pero ¿qué pasa después? Ella se siente sumamente culpable y lo busca. Sale todas las noches deambulando como un sinsentido y lo busca. Es más, se le ve el brillo en sus ojos que emana al poder hablar y le dice, por favor, pásame tu dirección, ¿no? Y termina esta situación con una tremenda obra de arte para mí. Como, ejemplificando cómo en la última escena nuestro protagonista está en su lecho de muerte, está ya con una posible enfermedad pues mortal, y llega a ella la persona dependiente y le dice, le dice algo que me parte el alma escuchar, ¿no? Le preguntó, ¿quieres que te ayude? Y, y él dijo que no. Fuck.
él dijo que no quería la ayuda, que solo quería verla a ella. Mientras estira su mano y toma su botella. Ah, joder. Y ella únicamente inmersa en que su ser amado esté bien o ella ve como pues nuestro protagonista se excita o hace el intento, ¿no? Se empieza como a masturbar por querer concebir por última vez este, esta excitación que él, este deseo en el cual él emitía o él tenía. Y pues ella le dice, yo te ayudo, ¿no? Úsame, casi casi. Yo soy tu instrumento de satisfacción. Yo soy tu objeto por el cual logres obtener ese placer. Y yo estoy casi seguro que esa disfunción eh, se mantuvo, ¿no? Que no, probablemente no pudo obtener la erección, pero a ella no le importó, ¿no? Y tuvieron la conducta sexual. Y después se ve como se queda muy paralizada su mano, lo cual nos hace ver o creer o pensar que pues murió. Y se ve como ella pues se quedó abrazándolo. Eh, son los dos caminos que estas dos personitas tuvieron y los cuales fueron como un rompecabezas o sea, al encontrarse cada pieza se unió en su lugar porque ella era una imperosa buscante de compañía, ¿no? Ella necesitaba sentirse acompañada para poder continuar con su vida y toda esta serie de rasgos que he mencionado, ¿no? Y que tiene una persona dependiente y él con su trastorno de consumo de sustancias en su máximo esplendor y en la búsqueda de estas obtenciones de placer, ¿no? Y liberación de malestar, este, retroalimentándose en sí mismo, llegan y se juntan por el fenómeno del tiempo indicado para qué. Me gusta pensar y me gusta creer que el mensaje final no es mucho eh, no es mucho o no va mucho enfocándose a nuestro protagonista. Me gustaría voltear a ver los ojos o hacia los ojos de nuestra coprotagonista. Y no es desesperanzador el hecho de que él haya muerto. Al contrario, me parece que es un duro golpe de realidad porque ese era su más posible futuro, ¿no? Porque no estaba haciendo algo diferente, no estaba teniendo alguna conducta eh, que lo orientara hacia la construcción de un bien mayor a futuro. Sin embargo, me gusta creer que esta historia tiene como mensaje final el hecho de la fe, perdón, de la esperanza que regala
hacia la persona dependiente, de que todos vimos cuánto dolor no pasó en su vida y a pesar de ello siguió adelante, permitiéndose adentrarse en un proceso de psicoterapia para poder hacer algo con ese malestar. Creo que ese es un poquito de lo que me regaló, de lo mucho que me regaló esta película. Y con eso me gustaría terminar mi análisis. Cuando menos lo acordé ya son 50 minutos. Espero poder subirlo al Classroom, prof. O si no, pues no sé dónde diablos se lo voy a poner, pero me gustaría, no me juzgue mucho. este, y me gustaría, pues que me validara de la manera en la que usted considere. Discúlpeme por no ponerle cosas, visuales, pero de pronto siento que mi fuerte es este recurso narrativo, tal vez, por así explicarlo, este recurso del habla y a veces me siento un poquito disperso al estar viendo ahí. Este, a través de toda la película fui haciendo mis notas y antes de empezar este video las repasé y después pude expresar esto desde el corazón, con mucha emoción y con mucho ímpetu por seguir en este camino. Considero que esta reflexión me hace solidificar el camino por el cual voy y me gustaría compartirle, prof, que nunca me he sentido más, a pesar de que tengo este sabor agridulce, es agrio por lo crudo que es las realidades que pasan los adictos y las personas con dependencia, pero dulce porque sé que hay algo por hacer y sé que estoy en el camino correcto porque no hay nada más en la vida que me mueva más que hacer esto. Y también un poquito de la interacción social con los otros, ¿no? Pero sé que voy por el camino correcto y le agradezco, prof, porque nos haya acercado a esta película, como ya lo mencioné al principio, y porque nos posibilite, a su manera, esta serie de contenido que nos hace esto. Nada, prof, le agradezco y pues excelente fin de semana.